Hola, secta. Esta historia la recuerdo a medias porque sucedió cuando yo tenía 10 años. Era muy pequeño. Verán, mi papá era conductor de un camión de carga y trabajaba para una empresa privada. Llevaba cargamentos a casi toda la República, pero principalmente a Guadalajara, Querétaro y Toluca. Yo podía acompañarlo en estos viajes cortos y justo en una ocasión viajamos a Guadalajara. Salimos de carretera cerca de las 7 de la tarde y llegamos pasada la medianoche. Recuerdo que era una zona industrial que apenas estaba empezando. Había un par de fábricas grandes, pero todo lo demás era sembradíos y maleza. Al fondo podías ver áreas verdes con árboles muy altos. Cuando llegamos al destino, el vigilante de la empresa nos dijo que no había nadie para descargar el camión. Mi papá podía hacerlo, pero era una carga bastante grande y yo era demasiado pequeño para poder ayudar. Decidimos pasar la noche ahí. Estacionamos el camión enfrente de la empresa mirando hacia un llano que al fondo se convertía en una espesa mancha de árboles. Yo creo que eran como las 2 de la mañana cuando nos preparamos para dormir, o más bien yo, porque como dije, la zona industrial era nueva, no había alumbrado público, todo estaba oscuro, y a mi papá no le gustaba la idea de quedarse ahí toda la noche dormido, así que se mantuvo despierto, leyendo con una pequeña luz, probablemente porque sabía en su ser que ese no era un lugar seguro. No pasó ni media hora cuando de repente escuchamos una jauría de perros ladrando. Era extraño, porque no había casas cercanas. ¿De dónde venía el sonido? Parecía provenir de lejos y de varios lugares a la vez. Se escuchaba como si fuera en la ciudad, pero era muy extraño porque la casa más cercana estaba a unos 20 minutos conduciendo sobre caminos de terracería. Luego se escuchó un grito, pero no el típico grito de una mujer que se cuenta en las historias de La Llorona. Era distinto. Era el grito de un hombre, muy desgarrador, como si estuviera pidiendo ayuda. Mi papá me dijo que no me asustara, y él se asomó por la ventana. Claro, no vio nada. Él decidió salir del camión y caminar hacia el llano. Después de unos 20 o 30 pasos gritó: ¿Quién anda ahí? ¿Estás bien? El grito seguía resonando en la distancia. El vigilante, al escuchar a mi papá o los lamentos, vino corriendo con una linterna y gesticulando para llamar su atención. Cuando se encontraron a mitad del camino, se quedaron ahí parados. Hablaron por unos minutos y luego regresó al camión. Mi papá me contó que el vigilante le había dicho que todas las noches se escuchan esos lamentos, o al menos desde que él comenzó a trabajar ahí. Desde que abrió la empresa, esos gritos eran de las almas en pena. Decían, la gente del lugar, que en esa zona hay brujas y que éstas se llevan a los niños. Pero no solo a los niños, también a los hombres mayores que deambulan por la noche. Toda la madrugada los gritos y los aullidos de perros no dejaron de escucharse. A veces parecía que los gritos venían de diferentes lugares, pero siempre de la misma dirección. Apenas amaneció y llegaron las personas de la empresa para descargar el camión, el ruido comenzó a disminuir. Nos fuimos de ese lugar tan pronto como pudimos, todavía siendo de noche, sin que el sol aclarara el día. Fue hasta que llegamos a la carretera que finalmente el sol comenzó a salir. Ya en este punto de la historia, sintiéndonos seguros, comenzamos a platicar sobre lo que habíamos escuchado esa noche, ya con un poco más de humor. Pero creo que mi papá también tuvo miedo esa noche, aunque nunca lo admitió. Yo quería compartir esa historia con ustedes, secta, y saber si alguna vez han escuchado algo similar. ¿Ustedes creen en las almas en pena? Saludos.